violencia de género. Cuenta con casi 10 años de experiencia laboral en el tercer sector de acción social, vinculada a proyectos de atención social a mujeres e infancia, diseñando, desarrollando y dirigiendo proyectos sociales en la Fundación Isadora Duncan. En el año 2015 comienza desarrollando un proyecto socioeducativo para menores con el objetivo de detectar y cubrir las necesidades socioeducativas y de ocio. En el año 2017 comienza a trabajar en la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus hijas e hijos, primero como educadora para después acabar dirigiendo el recurso hasta su cierre. En el año 2020 se incorpora como técnica y especialista al programa de educación financiera familiar con el objetivo de desarrollar acciones de orientación económica y apoyo sociolaboral. Desde el año 2022 hasta la actualidad lidera el programa Prevención Violencia de ámbito nacional con el objetivo de sensibilizar, detectar y prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia económica. Paralelamente, Tania apuesta por la formación continua, realizando y diseñando distintos cursos, formaciones y capacitaciones en el ámbito de la violencia de género. También realiza labores de voluntariado puntuales que apoyan el empoderamiento de las mujeres, la gestión y la planificación de proyectos y la creación de entidades sociales. Mantiene interés profesional en el activismo y reivindicación de los derechos de las mujeres y colabora como experta con otras entidades e iniciativas activistas del sector. Uno de esos ejemplos de colaborar con otras entidades y que está es justo la formación de hoy, que la Fundación Isadora Duncan, a través de Tania, colabora de forma totalmente desinteresada con Confin para seguir formándonos en el ámbito de la violencia de género económica, una violencia que ya existe desde hace mucho tiempo, que como Tania nos contará es una violencia unida normalmente a otros tipos de violencia de género, bastante prevalente, pero que ha sido invisibilizada hasta ahora y que ahora está a raíz sobre todo del Pacto de Estado de febrero de este año, que ha reconocido la violencia de género económica. Tenemos muchísimo interés en visibilizarla y en poder realizar acciones y actividades de sensibilización y formación. Así que nada, Tania, adelante. Muchísimas gracias por contar con nosotras y bueno, pues por estar aquí esta tarde para compartir tus conocimientos con Confin. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a vosotras, Yolanda, Mónica, por contar conmigo, contar con la Fundación. Gracias por esta extensísima presentación. No merezco tanto, pero bueno, sí que es verdad que me gusta a veces encuadrar un poquito de dónde me viene la experiencia para poder hablar de violencia económica precisamente. Os voy a compartir una presentación de PowerPoint que hemos estado probando antes para que vayamos un poco sobre la teoría, ¿vale? Y no nos perdamos ninguna. Bueno, eso, dedicar estos primeros segundos a agradeceros a todas el interés que tenéis para trabajar en la prevención contra la violencia económica. Agradeceros el camino que estáis abriendo desde Confin para poder hacer este tipo de iniciativas y de formaciones, porque creo que son imprescindibles y a todas las participantes y todas las oyentes que estáis aquí hoy para que podamos también compartir dudas y compartir todas las experiencias que tenemos como profesionales que sois del ámbito. Quiero dedicar estos primeros minutos también a contaros un poquito las actividades y los programas y servicios de la Fundación Isadora Duncan, con intención de que la conozcáis y que no solamente compartamos este espacio para hablar de violencia económica, sino que si surge pues, cualquier otro tipo de colaboración con el resto de programas e iniciativas, pues que estéis informadas y que sepáis un poco por dónde andamos o qué es lo que estamos haciendo. La Fundación de Familias Monoparentales, como veis ahí, nace en 1984 en la ciudad de León y actualmente tenemos prácticamente el 90% de nuestra actividad de impacto nacional. Es decir, desde León podemos colaborar y conectarnos con mujeres y con familias que tienen pues distintas consultas dentro de los ámbitos que veis ahí, hasta con profesionales que también trabajáis en otros territorios. Bueno, pues desde su creación hasta ahora, lo que perseguimos o lo que persigue la Fundación principalmente es, como veis ahí, la consecución de esa ley estatal para familias monoparentales, con intención de que sea una ley unitaria que defina el concepto de monoparentalidad y que además la reconozca con sus derechos y sus deberes como familia, pues de pleno derecho, ¿no? Dadme un segundo porque se me ha ido y no os veo. A ver, ahí estamos, vale.
Es que nos veía las caras y es un poco incómodo a veces hablar a una pantalla. Vale, genial. Os decía que desde el 84 hasta nuestros días, hace más de 40 años, bueno, pues el objetivo general o el objetivo común de todas nuestras acciones es ese reconocimiento de las familias monoparentales. Y como sabéis, pues más del 90% están encabezadas por mujeres y por tanto, pues también nos atraviesan todas esas vulnerabilidades que tenemos por ser mujeres. Entonces, desde ahí se desarrollan todos esos programas, actividades y servicios que veis. Por comentar muy brevemente cada uno de ellos, empiezo por el punto de atención a familias monoparentales y mujeres, donde ofrecemos atención social, jurídica y psicológica especializada en familias monoparentales, pero abierta a todas las mujeres que experimentan algún tipo de problemática a lo largo de su vida. El punto de apoyo integral para mujeres migrantes es específico para las mujeres migrantes, para las mujeres que vienen a nuestro país, porque como sabéis, pues tienen unas necesidades y unas características distintas. Desde ese punto también se ofrece orientación psicológica, social y jurídica a todas las mujeres migrantes desde cualquier punto del país y también se desarrollan distintas acciones formativas, pues desde talleres hasta otro tipo de espacios donde pueden compartir también sus experiencias con intención de que generen red, esa red tan necesaria que las mujeres migrantes cuando se mudan de un país a otro no tienen, ¿no? Bueno, todas las actividades las podéis, de este punto de apoyo integral las podéis ver en la red Hormiga, que es la página web específica del programa. El programa de Educación Financiera Familiar y Prevención de la Pobreza Energética también es un programa de ámbito nacional donde ofrecemos asesoramiento económico y energético, especializado en familias monoparentales, pero también abierto a toda la población. Cuando me refiero a asesoramiento económico, pues me refiero a todo lo que tiene que ver pues, con la economía básica del hogar, ¿no? Desde abrir una cuenta bancaria hasta un poco cómo manejar los ahorros, los ingresos, los gastos domésticos, etcétera. Y cuando me refiero a orientación energética, me refiero también a lo que tiene que ver con los suministros básicos del hogar, desde cómo solicitar el bono social hasta, bueno, pues cómo dar de alta el agua o la luz o el teléfono, ¿vale? Este tipo de suministros básicos de un hogar. Las compañeras, como digo, están especializadas en esos asesoramientos y también ponen en marcha talleres y acciones formativas que aunan un poquito todas esas demandas. Pues, por ejemplo, el taller estrella siempre es el bono social, porque es verdad que depende de las comunidades y se complica un poco lo que es rellenar la solicitud. Y también pues hay talleres de ahorro doméstico, de gestión financiera, de la comunicación con bancos, etcétera. Me gusta decir que este es un programa que da respuesta a las situaciones de violencia económica, porque como veremos más tarde, la violencia económica genera una dependencia que impide el acceso a los conocimientos de las mujeres, el acceso a los conocimientos de las mujeres a todos estos ámbitos económicos y financieros. Entonces, el programa de educación financiera, pues precisamente da respuesta a esta falta de herramientas o falta de habilidades en estos campos. El programa de prevención violencia que os comentaba antes la compañera, bueno, es un programa también de impacto nacional, os contaré un poquito más adelante en profundidad para que veáis los materiales y las acciones que estamos desarrollando, pero bueno, el objetivo principal es erradicar la violencia contra las mujeres, desde todos los ámbitos especializadas o enfocadas en la violencia económica. Desde el área tecnológica planificamos pues, talleres de alfabetización digital y también apoyamos a la creación de páginas web y otros recursos tecnológicos, tanto de asociaciones como de mujeres en general. Y luego trabajamos con infancia, que este es el programa que tenemos de impacto local. Trabajamos con niñas y niños pues, que tienen algún tipo de vulnerabilidad social y que necesitan, por ejemplo, apoyo educativo o apoyo escolar, detectando así pues eso, necesidades socioeducativas que luego derivamos a otros servicios más especializados. Os cuento así todo esto muy rápido porque la intención es que visitéis la web y vamos, que cliquéis en los programas que creáis bueno, pues necesarios o importantes o que necesitéis más información sobre ellos. Está todo recogido, mucho mejor explicado en la web de la Fundación, que es isadoraduncan.es, para que podáis echarle un vistazo.
Como decía, quería explicaros el programa de prevención violencia un poquito más a fondo porque es el marco que nos posibilita que estemos aquí ahora mismo en comunicación, ¿no? Este es un programa que se pone en marcha en el año 2022 y somos un poco la herencia o lo planificamos desde la experiencia que adquirimos en la casa de acogida, en esa atención directa a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Como os decía antes, el objetivo general es erradicar todas las manifestaciones de violencia machista poniendo especial foco en la violencia económica. Y lo hacemos desde tres ejes principales, desde la prevención, la sensibilización y la detección. Este es un buen ejemplo de prevención. Ofrecemos formación a profesionales, a usuarias y a toda la población en general para visibilizar este tipo de violencia, me concreto en violencia económica, y también con intención de prevenirla, ¿no? Cuando ya le ponemos nombre sabemos cómo actuar sobre ella. Diseñamos campañas de incidencia nacional, que es el objetivo de sensibilización, campañas que se componen de distintos materiales que os iré dando algunos a lo largo de la intervención y me apoyaré además en ellos, sobre todo en los audiovisuales, y que podéis ver, porque todos son de acceso libre y gratuito, podéis ver en la página web del programa prevencionviolencia.org. Y trabajamos en la detección también diseñando materiales y herramientas para detectar situaciones de violencia invisible, como es el caso de la violencia económica. ¿Por qué nos centramos en violencia económica? Bueno, pues como bien decía Yolanda en la presentación, la violencia económica hay veces que va involucrada o va, digamos, un poco entrevetada en otros signos o en otras manifestaciones de violencia de género, porque no deja de ser una manipulación, por ejemplo, psicológica, pero además también observamos que no solamente es que no se le pone nombre a esas situaciones específicas que tienen que ver con el dinero, con la situación económica de las mujeres, sino que los recursos que se ofrecen a las mujeres víctimas de violencia dejan un poco de lado la recuperación y rehabilitación económica, que es fundamental para esa autonomía, sobre todo a la hora de salir de una situación de violencia de género. Entonces, por un lado, vemos que está vinculada a situaciones de violencia de género, otro tipo de manifestaciones, y por otro lado también en base a la experiencia de esa atención directa observamos que la violencia económica no necesariamente va vinculada a otro tipo de violencia. Por tanto, hay mujeres que son víctimas de violencia económica que no lo son de violencia de género. Entonces creemos que eso es algo importante y llamativo porque esas mujeres no cuentan con esos recursos y esos servicios de rehabilitación y de ruptura además de esa situación de desigualdad, y que además no están reconocidas, ¿no? No tienen, como digo, esos apoyos. Por eso nos centramos en violencia económica, porque vemos que no existe una intervención real y que además luego, pues las respuestas que se le da a las mujeres que sí son detectadas como víctimas de violencia económica es muy escasa y que no comprende toda la realidad. Lo veremos a lo largo de la presentación. Os decía que podéis visitar la página web de prevencionviolencia.org para ver todos los materiales y todos los contenidos que tenemos ahí sobre violencia económica y sobre también otros tipos de violencia contra las mujeres. Y siempre me gusta acabar diciendo que el trabajo en red, como este es un buen ejemplo, pues genera buenas prácticas y respuestas integrales a las mujeres, porque precisamente pues trabajando con otras realidades profesionales es como podemos dar esas buenas respuestas o esas respuestas integrales a mujeres que son víctimas de violencia de género, en este caso de violencia económica. Y es uno de los objetivos principales también del programa. Vale, vamos allá a lo que nos atañe, a la prevención de la violencia económica como una manifestación de violencia de género. Y he querido trabajar en la presentación en base a esos 4 puntos que veis ahí. Vamos a definir qué es violencia económica, vamos a ver qué tipos de violencia económica o qué manifestaciones hay y vamos a nombrar las características. ¿Cuáles son las características de esa situación o de esas situaciones de violencia económica para que sea considerada una manifestación de violencia de género? Hablaré muy por encima del marco jurídico porque no es mi disciplina y además, bueno, pues las leyes son siempre muy densas, pero sí que os quiero nombrar alguna de ellas para que veáis cómo está reconocida la violencia económica en los textos jurídicos, y hablaremos de las cifras de mujeres víctimas de violencia económica que además están actualizadas de hace nada, un par de semanitas. Luego nos detendremos en la detección de situaciones de violencia económica.
ofreceré algunas recomendaciones o algunos consejos para detectar previamente situaciones de violencia económica que no son, digamos, que no son denunciables, que no llegan a esos procesos judiciales, pero que sí pueden desencadenar en ellos si no se atajan o si no se cortan desde el principio. Y luego, por último, pues reflexionaremos cómo es la violencia económica percibida por el entorno, tanto entornos profesionales como redes de apoyo de las víctimas de violencia económica. Entonces, con toda esta teoría, vamos allá. Empezamos por el principio. Vamos a definir lo que es la violencia económica. Como os decía, cuando nosotras empezamos a trabajar, vimos que, por lo menos en nuestro país, en España, no estaba reconocida la violencia económica como una manifestación de violencia de género y además nos costaba mucho encontrar textos tanto académicos como jurídicos que definiesen en concreto qué es la violencia económica. Por tanto, nosotras proponemos esa definición que veis ahí. Es una táctica de control que no permite el acceso a los recursos necesarios económicos o a las decisiones importantes sobre ellos. Es decir, en una relación de pareja existe una desigualdad en la que hay un abusador y una víctima. El abusador no permite que la víctima tenga acceso a los recursos necesarios económicos o a las decisiones importantes sobre ellos, tanto una cosa como la otra. Y dentro de esa definición, nosotras trabajamos en base a esos cuatro tipos o a esas cuatro manifestaciones de violencia económica. Las tres primeras son manifestaciones de violencia económica que se dan en la pareja, es decir, que tiene que existir una relación matrimonial o no, pero una relación eh, amorosa, digamos, y que además esa relación, pues como digo, parta de una desigualdad, parta de una figura de poder y de una figura de abuso, una figura abusada. Y luego esta última manifestación de violencia económica institucional, nosotras la quisimos meter dentro de los tipos de violencia económica porque es verdad que es una manifestación que no se da dentro de la pareja, no tendría por qué ser violencia de género, pero que sí que detectamos y sí que existe en la sociedad y tiene que ver con la relación que tenemos las mujeres respecto a las administraciones y respecto a los organismos que nos proporcionan o que nos deben de proporcionar una garantía igualitaria a los derechos económicos, al acceso de recursos económicos. ¿Vale? Cuando pongo estas manifestaciones, normalmente pues me debato un poquito entre si escoger la forma más teórica de explicarlos o la forma más práctica. Creo que se entiende mucho mejor con la práctica y entonces vamos a intentar definir cada uno de ellos y luego veremos un audiovisual que se recoge, o en el que recogemos situaciones reales de violencia económica que están encasilladas o encajadas en cada una de estas manifestaciones. Empiezo por el control económico. Como os digo, es una relación de pareja en la que existe pues, restricción del acceso al dinero o el uso de dinero como forma de castigo, imposición de asignaciones económicas o la privación de toma de decisiones financieras. Esto es uno de los muchos ejemplos, o tres, mejor dicho, de los muchos ejemplos que pueden ser control económico. Básicamente es cuando existe una figura de poder que controla el dinero, que controla los ingresos, que controla los gastos también, y hay otra figura totalmente supeditada a ese tipo de decisiones, ¿vale? Esto viene, bueno, nosotras hemos visto o hemos podido deducir que esto viene de esta educación patriarcal que lo que nos asigna son roles de género y estereotipos, en los que normalmente pues, el hombre está vinculado al poder, al dinero y además a esos ingresos más altos en la familia y la mujer, bueno, pues normalmente estamos o bien relegadas a un segundo puesto, además encasilladas o dirigidas hacia otro tipo de trabajos que no generan derechos laborales y que no generan ingresos y por tanto creemos que no tenemos el poder de decidir sobre los ingresos familiares. Me refiero sobre todo al trabajo doméstico, ¿no? Entonces, bueno, pues el control económico básicamente es lo que os estoy diciendo, la restricción y el uso de dinero como forma de castigo y la privación de decisiones financieras. Lo veremos mucho más claro, mucho mejor explicado en el audiovisual. La explotación económica también pues, se define como la apropiación indebida de ingresos o bienes, el uso de su nombre para contraer deudas o el impago de pensiones estipuladas, tanto el impago de pensiones alimenticias como compensatorias.
Esta tercera o este tercer ejemplo lo subrayo porque tiene una característica especial que lo distingue de cualquier otro ejemplo, tanto de la explotación económica como el resto de manifestaciones, porque actualmente es el único o la única situación que se puede denunciar y que además tiene jurisprudencia sobre ello. Entonces os explicaré un poquito más adelante el impago de pensiones. Me centro en las dos primeras, apropiación indebida de ingresos o bienes o el uso de su nombre para contraer deudas. La explotación económica básicamente lo que nos quiere decir es que se abusa de esa situación de, digamos, de confianza en la que bueno, pues los documentos donde se describen por ejemplo, perdón, los documentos donde se describen cómo pedir un préstamo, pues las mujeres no tienen acceso a ellos, pero se pide el préstamo a su nombre sin manejo posterior, por ejemplo. O la propagación indebida de ingresos o bienes. ¿Cuántas mujeres vemos que no solicitan, por ejemplo, el ingreso mínimo vital y son ellos los que lo solicitan, metiendo a ellas en esa situación y que luego además no pueden manejar esos ingresos porque están a su nombre, ¿no? Están a nombre de él. Bueno, pues esta es una situación de explotación económica. Y como os decía, el impago de pensiones estipuladas, alimenticias o compensatorias lo definimos dentro de una explotación económica porque tras la separación o después de la separación, si hay menores en común, los menores tienen que ser o tienen que tener cubiertas sus necesidades tanto por el progenitor custodio como el progenitor no custodio, ¿no? Pues normalmente, y como sabéis, las mujeres se quedan en la posición de progenitor custodio y además tienen que ocuparse al 100% de las necesidades de ese menor o de esa niña. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen que explotarse económicamente para llegar a cubrir todas las necesidades cuando en realidad con esa estipulación de pensión alimenticia debería de ser al 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando existe un impago de pensiones, por eso lo nombramos como explotación económica. Y como os decía antes, es la única situación recogida en la legislación que está definida y que además tiene jurisprudencia y que además se articulan medidas de protección ante ese impago de pensiones estipuladas. Medidas que no son suficientemente, bueno, pues que no llegan a cubrir las necesidades de esas mujeres víctimas de violencia económica a través del impago de pensiones, pero que no deja de ser la primera puerta o el primer paso hacia esa rehabilitación. Esto lo hablaremos más tarde cuando hablamos de cómo está recogida en la legislación la violencia económica. El tercer tipo es el sabotaje laboral. Veis ahí también tres ejemplos: la obstaculización del desarrollo profesional, el aislamiento o prohibición para acudir al trabajo o el trabajo doméstico de forma exclusiva. Cuando ofrecemos este tipo de formaciones, sobre todo mucho más dirigidas al público en general, bueno, pues me gusta muchas veces recoger un poquito las experiencias, sobre todo de las mujeres que comienzan a tener conocimiento sobre estas situaciones y que además hay muchas mujeres que se dan cuenta en ese momento que han podido ser víctimas de violencia económica. Y hubo una mujer en concreto que la situación de sabotaje laboral la definió muy bien, diciendo si yo doy o si yo otorgo el poder a alguien de mantenerme, también otorgo el poder a alguien de matarme de hambre, ¿no? Entonces, si no hay unos ingresos autónomos, es decir, si no hay un desarrollo profesional en el mercado laboral que puede generarnos unos ingresos autónomos e independientes, es lo que refuerza esa dependencia económica y que, por tanto, bueno, pues abre la puerta también a sufrir pues, control económico, explotación económica y el resto de manifestaciones, tanto de violencia económica como de violencia de género. Por tanto, muchas veces ponemos el foco en el sabotaje laboral porque, aunque parezca algo vano o insustancial, reducir, por ejemplo, una jornada laboral para dedicarse al trabajo de cuidados o el trabajo doméstico conlleva consecuencias y conlleva las consecuencias tanto de no generar ingresos propios como de no haber generado derechos laborales, ¿no? Incorporarse al mercado laboral después de haber tenido familia. Para muchas mujeres les es muy complicado y normalmente, como digo o como decía antes, los roles y estereotipos de género nos indica que somos nosotras las que tenemos que reducir esas jornadas laborales o incluso extinguirlas. Por eso me gusta poner el foco también en el trabajo doméstico de forma exclusiva, no necesariamente
para guiar a las mujeres o para decidir sobre ellas, sobre si tienen que quedarse o no en casa para asumir esas responsabilidades, sino por otorgarles la información necesaria para que ellas puedan decidir y que sepan o que sepamos que el trabajo doméstico, como sabréis muchas de vosotras, no genera ni ingresos ni genera derechos laborales, ¿no? Pues que sepamos cuáles son las consecuencias de ese tipo de situaciones. Y por último, explico la violencia económica institucional. Os decía que ya no se vincula al ámbito de la pareja, sino que está fuera de ella. Tiene que ver con la relación que tenemos las mujeres con las instituciones y veis ahí esos dos ejemplos. Violencia económica institucional es cuando las instituciones no garantizan el acceso igualitario a los recursos, principalmente a los recursos económicos, o la judicialización de situaciones que implican un desembolso económico. Violencia económica institucional es cuando una mujer tiene que verse reiteradamente en los juzgados para seguir demostrando que puede ser custodia de su hijo o de su hija, por ejemplo, ¿no? Mujeres que no tienen derecho a la justicia gratuita porque tienen unos ingresos independientes y se ven abocadas a defenderse una y otra vez, pagando además pues esa defensa tanto de la abogacía, procuradores, etcétera. Violencia económica institucional hablamos cuando las administraciones o las instituciones no garantizan el acceso igualitario a los recursos. Bueno, pues muy entrevetado en los prejuicios que se tienen hacia las mujeres, por ejemplo, a la hora de abrir o solicitar un crédito por emprendimiento, ¿no? ¿Cuántas situaciones también vemos que en los bancos o en las instituciones financieras a nosotras se nos relega a una segunda posición, dando por supuesto que no tenemos conocimiento sobre ello o que a lo mejor pues, los créditos están mucho más, digamos, mucho más enfocados hacia ellos porque tienen menos riesgo o este tipo de situaciones que, como digo, son situaciones que nosotras escuchamos de las mujeres que vivimos en primera persona, que no es algo que nos cuenten o que sea algo teórico, sino que ofrecemos estas definiciones porque son situaciones reales. Y en base a esto, precisamente os decía que voy a compartir con vosotras unos cortos. Son 4 cortos que pertenecen a la primera campaña de sensibilización que nosotras hicimos desde la Fundación, porque queríamos exponer al mundo qué era la violencia económica con estas situaciones reales de las mujeres. Son 4 cortos que digo, definen estas 4 situaciones de violencia económica, están mezclados, ¿vale? No van en este mismo orden y tienen una particularidad y bueno, pues tienen algo que nosotras queríamos que impactase directamente contra las personas o contra las profesionales que estaban trabajando también en el ámbito para definir situaciones de violencia económica. Y lo quisimos hacer mediante la música, lo veréis ahora. No me gusta destirparlo, pero creo que es importante de explicar que las historias no están contadas, sino que están cantadas, porque llevamos tanto tiempo diciendo que la violencia de género impacta sobre la vida de las mujeres y en concreto la violencia económica era algo normalizado y soterrado que a ver si cantando nos vais a escuchar, que es precisamente como se llama la campaña. Lo voy a compartir, son los 4 vídeos seguidos y si queréis luego hacer algún comentario sobre ellos o reflexionar, pues también es un momento adecuado. ¿Me dais el ok para que se vea? A ver, un segundo. Vale, no, he compartido mal. Un segundito. Tengo un poquito de paciencia porque lo tengo aquí preparado, pero aquí. Te dije que si tú eres feliz, yo seré feliz hasta el día que me muera. Que si tú me dices firma aquí, yo no te voy a mentir, firmaré lo que sea. Yo no sabía que nuestra relación se iba a terminar por la letra pequeña. ¿Cómo iba a dudar de ti si te regalé mi vida entera? Cuando el corazón no me podía. Seguro está bien, porque están solos, un grito de y por fin te decía que no te ilusiones de mis padres. La mentira que iba a ser sus servicios sociales. Solo es claro.
Un momento, compañeras, ¿estáis escuchándolo? ¿No lo escucháis? Se Se queda queda como Se escucha bloqueado. a trozos, a trozos, eso, Magali. Eso. a saltos. No, se A escucha trozos, sí, a trozos. Se queda como entrecortado. eso, se queda entrecortado. Mm. Sí, no sé si es la Puede conexión, ser la conexión. pero no la nuestra en todo caso. Mm, Ya, pues me parece raro porque es verdad que hay veces que o se escucha o no se escucha. O sea, entrecortado nunca me había pasado. Hemos empezado escuchándolo bien y después se ha ido como perdiendo. Al Ya. principio sí, pero después ya, A ver que ha cargado un poquito más. Vamos a volver a probar. bueno, igual era tema de cargar, sí. No. Ay, qué rabia esto. A ver, venga, vamos a volver a probar. Mm. Ya, pues es que precisamente, claro, los vídeos hay que verlos con sonido, porque si no se pierde un poquito el mensaje. Vale, voy a actualizar la página, no sé, por pensar que Y si pudiera. no probamos con otro, a ver si hay más. Vale, a ver, vamos a volver a probar. Mm. Te dije que si tú eres feliz, yo seré feliz hasta el día que me muera. Que si tú me dices firma aquí, yo no te voy a mentir, firmaré lo que sea. Yo no sabía que nuestra relación se iba a terminar por la letra pequeña. ¿Cómo iba a dudar de ti si te regalé mi vida entera? Qué rabia. Sí, no, no sé, o sea, este principio se ha escuchado bien, pero ya lo de yo te regalé mi corazón, ya no se Pues, pierde se pierde. el audio. pues Prueba es con que otro. no me lo explico, o sea, no, Ya, no sé muy bien cómo arreglarlo. no, no te No pasa preocupes, vamos a nada. probar con otra, a ver si hay más suerte que igual está. O Lo a, raro es que, a lo mejor podéis compartir vosotras pantalla y os paso el link si es que están en el YouTube. Por eso, o sea, siempre los reproduzco desde el YouTube para que ¿Vale? veáis que, vamos, que es accesible, que puede entrar cualquier persona a verlos. vale, Los voy a poner aquí en el chat, vale. ¿vale? Si no, ahí quedan en el chat y lo podemos ver también todas. Quiero decir que entramos ya Sí, luego y lo podemos vemos, entrar sí. directamente, ¿no? Yo he puesto ahora nos vais a escuchar y me ha parecido a la primera. Sí, 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 Espera. sí. Entonces tengo que ir yo a compartir. sí. Sí, tienes que abrir primero la pestaña para luego poder compartirla. Sí, ya estamos. Y ahora Eh, compartir ahí. ¿Y el YouTube dónde lo lo tienes? tenía abierto. Sí, pero no. No. Pues No, a ver. no, Dale ahí. Otra vez lo volvemos a abrir y volvemos a compartir. A ver. no. Estos temas del directo. Sí, En más Enviar. los puntitos y pizarras no sería. Está aquí. Ahí. ¿El qué? En el más, o sea, los Ahora, tres ahora. puntitos. Ah, vamos, ya. a ver ahora. Ahora sí. Yo no lo oigo, ¿eh? No lo escuchamos, no. Si os muteáis vosotras, nosotras no escuchamos. ¿Se ve? ¿No? Sí se ve, pero no se escucha. No se escucha. Mira, No pone sé. una compañera que lo podéis ver cada una, sí. Yo creo que va a ser mejor porque si no vamos a ralentizar Que no mucho sepas, eso. escuchamos.
Me da un poco de rabia porque, bueno, pues ilustran muy bien estos tipos de Sí, violencia sí, sí. económica, pero sí, Espera, hoy, Ahora, perdonad. Hay un problema de audio y no se ve. Nosotros lo oímos muy bien, bien. pero la sí, transmisión no es correcta. sí, es que me pasaba a mí lo mismo. Yo estaba escuchando el vídeo perfectamente, pero no Eso me es. escucháis. Sí, bueno, si os parece eso, pues os dejo ahí en el En link. el El chat. enlace en el chat, por favor. Y no, también lo podemos reenviar a todas con las direcciones que tú consideres, Tania. Perfecto. Yo os he dejado el link El a los chat. 4 vídeos juntos. Luego está Vale. cada vídeo también tiene su propia entrada y luego en la página web de prevención también están ahí colgados. Entonces os dejo el link a los 4 juntos y os voy a dejar también, a ver un segundo, os voy a dejar también la entrada en la web de prevención para que podáis leer la teoría de cada uno de ellos. Fenomenal. ¿Vale? Tania, comentando un poco, me recordaba esta última canción que ha sacado Rosalía, la de La Perla. Sí. Sí, un aire ahí, La Perla. Sí, 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 la verdad es que, como os explicaba, fue la primera. Ay, ahora no me deja, jolín. A ver, un segundo. A lo A mejor. ver. Vale. Fue la primera campaña que nosotras lanzamos desde la fundación, dentro de, os decía, ese eje de sensibilización, y lo que quisimos fue reflejar historias reales, historias basadas en situaciones reales que nos contaban las mujeres, que eran definidas o que podían ser definidas como violencia económica y que además lo que más asustaba de esto es que estaban tan normalizadas en su discurso que no podrían ser señaladas como violencia de género, ¿no? Pues desde ese primer cachito que hemos visto, que es básicamente es la manipulación de decisiones, ¿no? Donde vemos una mujer que está confiando en las decisiones de su pareja porque el problema no está en la confianza, el problema está en el abuso de esa confianza, ¿no? En el abuso de poder en este caso. Entonces, cuando visibilizamos este control económico basado en este abuso de confianza, siempre ponemos el foco en la persona que abusa, ¿no? En la persona que cree que tiene el poder de engañar a la persona que está confiando en sus decisiones, que en este caso es la víctima. El ejemplo de explotación económica, os voy a destirpar un poquito los vídeos, pero muy brevemente para que podáis verlos. Es el último vídeo de esos 4 que os dejamos, que os dejo ahí toda la cadena completa. Es el último vídeo y además habla de una situación de explotación económica en base al impago de hipoteca. Ya no solamente es el impago de pensiones alimenticias o compensatorias, sino que cuando se adquiere una vivienda en propiedad y se solicita una hipoteca y después la pareja se rompe por cualquier circunstancia, si esa vivienda es la vivienda de primer uso del menor o de la menor que queda en esa situación de separación, ambos progenitores deben de hacerse cargo del pago de esa vivienda, ¿no? Tanto sea de alquiler como sea de hipoteca. Y muchas veces vemos cómo de normalizado está el yo no voy a pagar esa casa que no vivo allí, ¿no? Bueno, pero es que tu hija o tu hijo sí que vive allí. Entonces, la explotación económica para esa madre es que se tiene que hacer cargo al 100% de esa propiedad cuando se adquirió al 50% para darle una vivienda a su niña o a su niño. Y lo quisimos enfocar por ahí. La situación del sabotaje laboral se refleja en esas empresas familiares donde no se da de alta a la mujer y la mujer trabaja en esa empresa sin generar ni beneficios económicos, es decir, ni un sueldo, y sin generar esas situaciones, esos derechos laborales que luego les va a permitir jubilarse. Entonces, ese sabotaje laboral está transformado en una mujer que le llega a la edad de jubilación y que cuando se va a jubilar, porque ha dejado o ha confiado en su pareja para que haga todos estos trámites administrativos, cuando se va a jubilar se da cuenta de que no tiene derecho a la jubilación y que solamente va a recibir una pensión no contributiva, ¿no? Después de haber trabajado toda su vida. Bueno, pues es una situación de sabotaje laboral porque tiene que ver, como digo, con esa generación de derechos laborales.
En este punto me gusta mucho insistir en que no es que nosotras no sepamos en qué situación administrativa estamos trabajando, ¿no? No es que no sepamos o no comprendamos, no, es que volvemos a incidir en esa confianza o en ese abuso de confianza en el que ella está mucho más dirigida a la atención al público, es un negocio familiar de hostelería, ella está mucho más dirigida a las labores de atención y su pareja está mucho más dirigida o mucho más dirigido a esa logística o a esa burocracia, a esos papeleos, ¿no? Y donde abusa de esa confianza para no darle de alta en la seguridad social. Y luego la violencia económica institucional, ponemos el foco sobre las madres solteras, además una madre soltera migrante, donde viene con su niña a este país y se le exige un sobreesfuerzo para cubrir esas necesidades de la menor, además son necesidades especiales, se le exige ese sobreesfuerzo sin entender cuál es su situación, que su situación es que está compatibilizando el ingreso mínimo vital con un empleo muy precario y que pues que no da a más, ¿no? Que los ingresos no dan a más. Entonces queremos visibilizar la situación de violencia económica por ahí, por esa incapacidad de empatizar con las situaciones de, en este caso, de una madre soltera de origen migrante. Esos son los vídeos, os los he spoileado así un poquito, pero sí que me gustaría que tuvierais, duran alrededor de 8 minutos todos, o sea, todos juntos. Sí que me gustaría que tuvierais un ratito para poder verlos, porque como digo, reflejan muy bien esta teoría que os estoy contando. Y vamos a ir hacia adelante. Os decía que quería nombrar las características de la violencia económica. Lucía Avilés, que es la primera magistrada que entre sus sentencias cuenta con esta jurisprudencia de violencia económica transformada en el impago de pensiones alimenticias, dice que cuando catalogamos que todo es violencia, nada lo es. Entonces, por eso queremos definir precisamente estas características que convierten estas situaciones que os contaba al principio en violencia económica. Para que estas situaciones, tanto de explotación económica como de sabotaje laboral y demás, sean violencia económica, tiene que haber un carácter injustificado y reiterado, es decir, se tiene que perseguir un objetivo, ¿vale? Y tiene que ser una situación que se repita en el tiempo. No solamente es que en un momento determinado no se me deje acceso a las facturas de la luz, sino que no se me deja acceso, yo insisto, quiero tomar conciencia de esto, quiero empoderarme en estas decisiones y es cuando se me impide o no se me permite ese acceso a la información, ¿vale? Ya voy a lo básico. La intencionalidad, pues como veis ahí, existe dos tipos de intencionalidad. En el corto plazo, lo que se persigue o lo que el abusador persigue ejerciendo sí, disponiendo situaciones de violencia económica es el control inmediato y la sumisión. Y esto tiene mucho que ver, como decía antes, con los roles sí, los roles y estereotipos vinculados a otras situaciones de violencia de género. Todas las situaciones de violencia de género lo que quieren es someter las decisiones de las mujeres y en este caso se utiliza el dinero, se utiliza el poder económico. Y a largo plazo vemos que lo que se persigue es el estrangulamiento económico de la víctima ya no solamente en la relación, sino después de ella, como por ejemplo es ese impago de pensiones alimenticias. La característica principal que tiene la violencia económica en comparación con otras situaciones de violencia de género, tanto la psicológica como la física o la sexual, es que estas tres cuando se rompe la relación de pareja, también se rompe la situación de violencia y las víctimas de violencia comienzan su proceso de recuperación y su proceso de adquisición de autonomía, ¿no? La violencia económica no solamente se da mientras existe esa relación, sino que muchas veces justo al romper esa relación es cuando comienza o se comienza a ejercer violencia económica y está transformada en ese impago de pensiones alimenticias. Por tanto, no es que busque controlar a la mujer en el momento en que estamos en una situación de relación, en el momento en que estamos en pareja, sino que más allá de eso, también lo que persigue es el estrangulamiento económico de la víctima, como os digo. Y la tercera característica es la persistencia de los daños, os lo estoy contando, son las consecuencias continuadas en el tiempo. Antes de la separación se pueden dar los tres tipos de violencia económica que os he explicado, el control económico, la explotación económica y el sabotaje laboral, y vemos y observamos que después de la separación se empiezan a sufrir las consecuencias de ese sabotaje laboral, como os decía, pues mujeres muy vinculadas al ámbito doméstico que necesitan sus ingresos, que necesitan su autonomía y que a lo mejor están en una edad muy complicada para tener su primera experiencia laboral, ¿no?
y esas situaciones también de explotación económica traducidas en el impago de pensiones, tanto alimenticias como compensatorias. Estas son las características que nosotras definimos para que se puedan involucrar o encasillar esas situaciones de violencia económica. Os contaba que vamos a proponer este marco jurídico de la violencia económica. Hay muchísima letra en esta diapositiva, yo lo sé, la legislación es así. Y me interesa sobre todo que vayamos desde el ámbito internacional, pasando por el nacional y luego por el autonómico y nombrando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que nombrabas, Yolanda, al principio. En el plano europeo, en el plano internacional, vemos que el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, eh, ratificado por España en el año 2014, es decir, ya hace más de 10, 11 años, entiende que por violencia contra la mujer, lo veis ahí, ¿no? Es una violación de derechos humanos, discriminación de las mujeres, que basada, me perdí, perdón. Es una violación de los derechos humanos y una discriminación de violencia contra las mujeres y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. Veis ahí las 4 manifestaciones de violencia de género, ¿no? Esos daños de naturaleza física, violencia sexual, violencia psicológica o violencia económica. No lo nombra como tal, pero sí nos dice que es uno de los daños que se pueden producir o que se pueden infringir contra las mujeres. Ese es el plano europeo. En el plano nacional, lo veis ahí en la parte derecha, es la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y en esa disposición 19ª nos habla ampliamente del Fondo de Garantía de Pensiones, que vosotras tenéis muchísimo más conocimiento gracias a Ichachi también, que estudió sobre el Fondo de Garantía de Pensiones. ¿Qué encontramos aquí? Que no nos define lo que es la violencia económica y no la involucra en esas situaciones de violencia de género, pero sí que nos dice o estipula una medida de protección sorprendentemente contra la violencia económica, ¿no? Y dice que las medidas de apoyo que se destinan a las víctimas de violencia económica, el gobierno modifica la regulación actual del Fondo de Garantía de Pensiones, incluyendo las situaciones de impago de pensiones alimenticias. Como sabéis, el Fondo de Garantía de Pensiones es una de las medidas que, como digo, están reconocidas, por tanto ya nos están diciendo que existen víctimas de violencia económica. Y el Fondo de Garantía de Pensiones tiene unas características de acceso que a nuestro parecer y además, bueno, pues muy en contacto con la realidad social de muchas mujeres, son unas características que son complicadas de cumplir por todas las mujeres que están en situación de impago de pensiones alimenticias y que además una vez que acceden, tampoco resuelven su situación económica, ¿no? Porque, como sabéis, pues la dotación económica para ese impago de pensiones bueno, pues deja al descubierto muchas necesidades de los y de las menores que viven esta situación de impago. Es verdad que es bueno, digamos que es un primer reconocimiento, pero sí que precisamente trabajamos en base o con esta reivindicación de modificar el acceso al Fondo de Garantía de Pensiones y de modificar también e incluir dentro de la Ley de Medidas de Protección Integral la violencia económica y el resto de situaciones de violencia económica que quedan aparte. Os pongo ahí en el medio la Ley Orgánica 13 de 2010 del 9 de diciembre contra la violencia de género en Castilla y León. Bueno, pues en primer lugar porque es la que me atañe a mí directamente y en segundo lugar porque es una de las primeras que define la violencia económica, que cuenta con la definición dentro de esa legislación. Y lo veis ahí, consiste en la prevención intencionada y no justificada legalmente de los recursos necesarios para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y personas dependientes de las mismas, así como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos de ámbito familiar o de pareja. La definición es perfecta, incluye todas las situaciones que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación. ¿Qué ocurre? Que y esto lo digo muchas veces también, el papel lo soporta todo. Está muy bien definida, pero no existen ni medidas de prevención ni medidas de protección. Y por tanto, no hay ni prevención contra la violencia económica, ni protección, ni existe intervención con las mujeres que se pueden definir dentro de este tipo de situaciones. Como digo, es un primer paso que los textos jurídicos sí reconozcan esta violencia como una de las violencias de género, pero falta mucho desarrollo legislativo sobre todo.
Y esta novedad que os comentábamos al principio, el Pacto de Estado contra la Violencia del Género del año 2025, define la violencia económica, que veis ahí la definición, aquellas acciones o omisiones que afectan a la economía y subsistencia de las mujeres a través de limitaciones encaminadas en controlar sus ingresos, en la restricción o limitación y negación injustificada para obtener recursos económicos propios. Nuevamente es, como digo, un muy buen primer paso del que nosotras formamos parte, además, para poner ya sobre papel que la violencia económica es una situación de violencia de género, por eso está reconocida dentro del Pacto de Estado, pero nos deja muchos deberes y muchas medidas que debemos de cumplir en cuanto a la prevención y también en cuanto a la protección, para diseñar medidas que respondan a las necesidades de las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia económica en el plano jurídico, porque en el plano social sí que ya están contempladas a través de este Pacto de Estado como víctimas de violencia de género. Vale, continúo adelante. Ya acabando, os decía que vamos a ponerle cifras a estas situaciones de violencia económica. Actualizaba esta mañana precisamente la macroencuesta de la violencia contra la mujer, la última que tenemos del año 2024, nos dice que 2.606.128 mujeres mayores de 15 años y residentes en España han sufrido en algún momento de su vida violencia económica. Es un 11,7%. Es 2 décimas más que la última macroencuesta contra la mujer, que era la del 2019. ¿Qué nos quiere decir esto? Que más de 2.600.000 mujeres están dentro de estas situaciones que hemos estado viendo de violencia económica. Ya es un número poderosamente significativo como para ponernos a trabajar, ¿no?, en la prevención de la violencia económica. Pero además, bueno, nos deja algunas reflexiones, que es precisamente que si las situaciones de violencia económica están tan normalizadas y son tan irreconocibles, tanto a nivel profesional como a nivel personal, hay muchas más mujeres de ese 11,5% que están sufriendo situaciones de violencia económica o que están comenzando a tener esa montaña tan grande de situaciones de violencia económica que no les va a permitir salir de situaciones de violencia de género, en este caso. Por destacar dos porcentajes, el 5% de ese 11,7 está sufriendo violencia económica por la pareja actual, está en una relación de desigualdad, por tanto en una relación de violencia de género, y el 6,7% lo ha sufrido de parejas pasadas o lo está sufriendo de parejas pasadas. Y ahí están reflejadas el impago de pensiones alimenticias, como os decía al principio. Nosotras, cuando empezamos a trabajar en violencia económica, quisimos ver, ya saliendo de estas cifras de la macroencuesta, quisimos ver cómo se entendía o cómo de normalizada estaba la violencia económica en la sociedad. Lanzamos un test allá por el año 2021, que lo lanzamos online, ya contando con todos, bueno, pues con esas dificultades de que muchas mujeres no iban a poder acceder a responder a esas preguntas, pero queríamos ver mediante respuestas dicotómicas de sí y no, cómo de normalizada cómo se estaba viviendo la violencia económica en la sociedad. Eran preguntas que, bueno, tenéis recogidas en este estudio de la encuesta, que también está colgado en la web, también tenemos en formato físico y está mucho mejor analizado. Eran preguntas de situaciones muy cotidianas, pues desde tienes acceso a la cuenta bancaria, sabes en qué situación estás en el contrato de alquiler o en la hipoteca, conoces los gastos o los ingresos del hogar, si necesitas comprar algo de tu uso personal tienes que solicitarlo a tu pareja o lo puedes hacer tú, tenéis cuentas separadas, hay una cuenta conjunta, qué tipo de situación, en qué tipo de situación judicial estás casada, si estás en bienes gananciales o si estás en separación de bienes. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Para hacer reflexionar sobre todo a las mujeres en qué tipo o en qué situación económica se encontraba respecto a los ingresos y los gastos de su hogar, a los ingresos domésticos. Recogimos 426 respuestas válidas. Entendíamos que las respuestas válidas eran las mujeres que conseguían o que lograban finalizar el test al completo para tener esas preguntas de control, y poder tener comparación, poder compararlas.
y llama poderosamente la atención este porcentaje. El 91,5% de las mujeres manifiestan estar sufriendo situaciones que pueden llegar a ser violencia económica, cumpliendo esas características que os contaba al principio. Entonces, hay 91,5% de 426 mujeres que están en riesgo, que no tienen los conocimientos ni las habilidades básicas como para tener una independencia económica, una autonomía económica. Destaca la negativa en toma de decisiones, las opiniones de las mujeres respecto a los ingresos o a las situaciones financieras no tienen validez o no tienen el peso que deberían de tener, sobre las opciones de gastos y la participación en decisiones bancarias. Os contaba antes, ¿no? Las situaciones en las que nos sentamos ante una entidad financiera y la persona que nos atiende se dirige solo al hombre, ¿no? Pues, o la participación en decisiones bancarias en cuanto al conocimiento. No saben si están de titular o están de autorizadas en la cuenta conjunta. Bueno, pues porque no me ocupo de eso y porque, bueno, pues esa es una situación de riesgo, ¿no? Para sufrir violencia económica, en este caso manipulación. Como digo, esta encuesta está colgada en la web y están los datos mucho mejor analizados que podéis echarle un vistazo también. Y voy acabando, que ya son y media. Os contaba al principio que os voy a ofrecer algunos consejos para la detección de situaciones de violencia económica. Y lo he querido separar en estos dos, antes de la separación y después de la separación. Antes de la separación, como profesionales, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención cuando analizamos los discursos o vemos a alguna mujer que nos está contando alguna situación? Pues el desconocimiento de ingresos y gastos en el hogar, cuando no conoce esa información. Desconocimiento de condiciones de vivienda. ¿Estás en el contrato de alquiler? ¿Estás en la hipoteca? Los suministros, ¿a nombre de quién están? Porque cuando hay un impago, la empresa va a ir directamente al nombre de quién están las facturas de la luz, por ejemplo, ¿no? El escaso control financiero, no sabe en qué situación tiene sus cuentas o si tiene una tarjeta de débito o de crédito, no sabe las consecuencias que conlleva cada una de ellas. Dudas y préstamos a su nombre sin información. Hay muchas mujeres también que saben que se solicitó un préstamo a su nombre porque su marido lo había solicitado en otro momento y no se lo habían concedido, o tiene varios y se ha solicitado otro a su nombre, pero no sabe cuál es el manejo, a qué se destina, ¿no? O cuáles son las condiciones de la solicitud de ese préstamo. Y la imposibilidad de generar ingresos propios. Os contaba también al principio, cuando una mujer está vinculada al ámbito doméstico de forma exclusiva, no puede generar ingresos propios que le permitan una situación de independencia, ¿no? Entonces, cuando desconoce precisamente esa información es cuando se encuentra en riesgo de dependencia económica, de situación de violencia. Ay, perdón, es que quiero estornudar y no puedo. Después de la separación, bueno, pues nos tienen que llamar la atención esas cuatro situaciones: desconocimiento de las causas de vulnerabilidad económica. Y esto llama poderosamente la atención cuando hay muchas mujeres que después de una separación dicen, pero si es que no tengo un duro, si es que yo no tengo ahorro, si es que toda mi vida trabajando y no he generado ningún tipo de ahorro y ahora mismo pues me encuentro en una situación de vulnerabilidad. Bueno, pues porque en la relación ha sufrido, en este caso, control financiero, control económico, ¿no? Desconocimiento de deudas y préstamos a su nombre, vinculado a lo anterior. También hay muchas mujeres que una vez que se separan dicen, pero si es que ahora el banco me está reclamando no sé qué cosa y yo no tengo ni idea, ¿no? Pues esta también es una situación que refleja violencia económica. Atención a los bienes en común. Después de la separación, sobre todo en los matrimonios de gananciales, hay que tener, bueno, hay que sí, que tener un buen asesoramiento jurídico para esa disolución de gananciales, para saber lo que corresponde a cada una de las partes y ser conscientes de esa generación de bienes en común, por qué se han generado en común, cuál es el papel que desempeñaba la mujer en esos bienes, etcétera. Y luego el impago de pensiones estipuladas, lo llevamos diciendo, después de la separación es una situación de violencia económica. Por tanto, nosotras trabajamos, como he dicho al principio, en la prevención, trabajamos en la generación de estrategias de gestión económica doméstica, principalmente la trabajan desde el programa de educación financiera que os contaba al principio, en la promoción de la autonomía e independencia económica, eso es fundamental, y luego nos parece muy importante también el conocimiento de recursos, atención a los primeros signos de violencia. Nosotras como profesionales debemos de estar atentas a estas situaciones que pueden llegar a generar una situación de violencia económica
Y también debemos de saber o de proporcionar algunas respuestas que tengamos a nuestro alcance, principalmente, y yo creo que es fundamental, el asesoramiento económico y jurídico para mujeres que se encuentran en una situación de desprotección, en una situación que puede llegar a ser violencia económica, ¿no? Y por último, el vídeo no lo voy a poner porque ya he tenido mala experiencia, pero bueno, quería hablaros del segundo material que hicimos en la segunda campaña de visibilización y sensibilización de la violencia económica, y quisimos centrar el relato no solamente en las situaciones, en las víctimas, sino también en cómo su entorno normaliza esa situación de violencia económica. Es un vídeo que se llama Hablarán mal, os dejaré el link ahora enseguida en el chat. Y es un vídeo donde se ve una situación de violencia económica en un impago de pensiones alimenticias, además de violencia económica recogida en la legislación que se puede denunciar. Y bueno, sí, quisimos reflejar cómo es percibida por el entorno de las víctimas, tanto en el entorno profesional, que somos, bueno, somos las que debemos detectar esta situación, como en el entorno de sus redes de apoyo, de sus redes más cercanas, ¿no? Como de nuevo pasa lo que ocurre con el resto de manifestaciones de violencia de género, o lo que ocurría, quiero pensar, que se señala de nuevo a la víctima, ¿no? Si, bueno, si está en esta situación de vulnerabilidad es porque se lo ha buscado o porque no sabía manejar su dinero, no, vamos a ver por qué está en esta situación de vulnerabilidad económica. Y como digo, este audiovisual muestra cómo de normalizada está este tipo de violencia. Nadie levanta la mano para decir, oye, que esta mujer está sufriendo violencia económica, ¿no? O esta mujer, esta familia, porque no deja de afectar también a su hija. ¿Y cuál es la opinión social que reciben las víctimas? Os lo he contado ahora al principio. Entonces también, si tenéis unos minutos, es un corto de unos 10 minutillos aproximadamente para que se pueda reflexionar desde todos los ámbitos, eh, cómo, lo que digo, cuál es la opinión social de las mujeres que viven una situación de violencia económica, en este caso por impago de pensiones alimenticias. Y ya, llego, uy, vaya, perdón. Llego al final, os dejo aquí los contactos tanto de la Fundación como del proyecto de prevención violencia que os he contado al principio, con intención de que tenéis ahí mi mail, me solicitéis los materiales que consideréis o que necesitéis o cualquier información, y también que podáis contactar con nosotras, no solamente con este programa de prevención, sino con el resto de programas que os comenté al principio. Así que nada más, creo que entró en tiempo, perfecto. El micro es vuestro. Bueno, muchísimas gracias, Tania. De verdad, una pena lo de los vídeos, pero bueno, los veremos porque la verdad me parece además Uy, súper original la dando. No cuentan con nosotras, por lo menos que nos escuchen. Y tenía, bueno, súper buena pinta. Me ha parecido muy, muy interesante todo el trabajo y yo sí que, por abrir un poco el turno de preguntas, luego las compañeras seguramente tendrán más, quería preguntarte sobre la encuesta. ¿La encuesta la enviasteis solamente a la provincia de León, a Castilla-León, o era una encuesta de ámbito estatal? ¿Y a cuántas mujeres dirigisteis la encuesta, teniendo en cuenta que había las 400 y pico respuestas válidas? Sí, mira, lo que hicimos, y además, bueno, fue una idea, como digo, un poco ya contando con estos sesgos de que había muchas mujeres que no iban a poder acceder al entorno digital. Lo hicimos a través de un QR. Hicimos un documento de compartido de preguntas y respuestas, como digo, de sí y no. No había opción de volcar opiniones o historias. Solamente queríamos recoger, pues eso, sí, ver cómo de reflejada estaba la violencia económica, o cómo de normalizada, ¿no? Más bien. Lo hicimos a través de un QR, lo pusimos en nuestras redes sociales, en la página web de la Fundación, entonces fue de impacto nacional, y luego además imprimimos carteles, miro para ahí porque lo tengo aquí pegado en el despacho, imprimimos unos carteles donde preguntábamos, ¿sabes si está sufriendo violencia económica? Y pusimos un QR y lo repartimos pues en todas las formaciones presenciales que teníamos, íbamos dejando un cartel. La estrategia de difusión de la encuesta fue un poco en función de grupos poblacionales, es decir, queríamos
llegar a las mujeres más jóvenes a través del ámbito universitario, entonces íbamos a las universidades que nos quedaban a mano. Quisimos también llegar a mujeres más adultas, entonces lo repartimos también en centros de salud y bueno, pues en bibliotecas, en espacios también académicos y como digo, lo dejamos un poco abierto. Era a través de un QR, pues las mujeres que escaneaban ese QR podían acceder a la encuesta. Es verdad que vimos, recogiendo las respuestas, vimos que había muchas mujeres que no llegaban a finalizarla. No sabíamos si era porque a lo mejor pues, las preguntas eran muchas y eran muy largas y era un poco tedioso, o que a través de esas respuestas empezabas a reflexionar de cuál es tu situación económica y daba un poco de vértigo, ¿no? Acabarla, porque nos pasaba. También en todos los programas de atención a mujeres que teníamos en la fundación, también íbamos pasando la encuesta en los grupos de apoyo, en los grupos de WhatsApp y demás, y hicimos un poco, como digo, una difusión que no estaba muy trazada, pero sí que queríamos que contemplase al mayor número de mujeres posible. A través, si queréis, además es que lo tengo aquí, os dejo el link de ese análisis más pormenorizado de los resultados, porque podéis bajaros el documento, veréis bueno, está analizado también por edades, no solamente por territorios, y es verdad que el grueso de la edad de mayores de 65 se nos queda muy descubierto, entonces también teníamos, bueno, pues también nos da para analizar que hay muchas mujeres que, bueno, pues que probablemente estén viviendo situaciones de violencia económica que no están contempladas en esta encuesta. Ya digo que el objetivo era como muy ambicioso, pero no sabíamos muy bien por dónde empezar, entonces lo hicimos así, como digo, de forma digital, ya contando con todos los sesgos y con todos esos márgenes de error que nos iba a volcar, que nos iba a traer. Vale, muchas gracias. Mira, ha entrado una pregunta a través del chat. Ana pregunta, bueno, agradece y dice que muy clara la exposición y muy interesante y agradece y luego dice algunas sugerencias sobre las estrategias de gestión de economía doméstica que tenéis en el programa. Sí, bueno, sugerencias muchas, pero voy a nombrar así al final. Lo que tratamos desde el programa de asesoramiento, perdón, de educación financiera y de asesoramiento económico, lo que tratamos es que proporcionar herramientas para que las mujeres sean conscientes de su situación financiera, de su situación económica. Bueno, pues desde el básico este de ingresos y gastos, la básica tabla que hacemos todas cuando queremos acceder a algo, queremos hacer ahorro, queremos pedir una hipoteca, queremos comprarnos un coche, lo que sea, bueno, pues desde este básico de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, qué posibilidades tengo de ahorro, todas estas preguntas como muy básicas, hasta también el empoderamiento o la toma de conocimiento de todo lo que tenga que ver con los gastos de nuestro hogar, ¿no? No solamente de los gastos alimenticios, porque es verdad que cuando ofrecemos estas formaciones, sobre todo a público en general y sobre todo en edades más jóvenes, siempre hay una mano levantada y dice, no, pero si es que quien controla el dinero en mi casa es mi madre, porque es la que decide en qué se gasta, en alimentación, en ropa, sí, esos son los pequeños gastos del hogar, pero los grandes gastos, la inversión en casas, la inversión en coches, la inversión en patrimonio, está mucho más vinculada a las decisiones masculinas, ¿no? Esas decisiones financieras que se entienden que tienen que ser ellos los que tengan que formar parte de esto o a lo mejor tomar la decisión de manera unilateral. Entonces, bueno, pues tener conocimiento sobre todos los gastos o sobre todos los posibles gastos domésticos, tanto en pareja como individuales. Y luego hay algo que también es importante en cuanto al empoderamiento económico, la gestión económica financiera, que es ser muy consciente de que la cuenta en común debe ser una de las cuentas bancarias que tengamos participación en la que nosotras estemos vinculadas, pero que también hay que tener una cuenta individual, tanto ellos como nosotras. Es decir, la cuenta en común son para los gastos comunes y hay que decidir muy bien cuáles son los gastos comunes y luego hay otra cuenta separada que sea de ahorro, que sea de inversión, que sea de lo que sea, que es una cuenta individual en la que yo de manera autónoma tomo las decisiones sobre el dinero que se vincula a esa cuenta. En la primera guía que nosotras lanzamos de prevención de violencia económica, que también os dejaré el link para que podáis echarle un vistazo, teníamos una parte que precisamente es gestión económica en pareja, ¿no? Que
habla de esto, ¿no? De estrategias de gestión económica doméstica. Pues cómo tenemos que sentarnos a hablar con nuestra pareja para decidir esos gastos en común, esos gastos que son individuales, para establecer quién se va a ocupar de qué tipo de gastos, los suministros del hogar, pues a nombre de quién van a estar, por qué van a estar a nombre de esta persona y por qué no de la otra, ¿no? Pues todas estas conversaciones son importantes para tener una gestión económica doméstica en la que conozcamos toda la información, que es lo importante. La información es lo que nos va a proporcionar tomar decisiones mucho más fundamentadas. Muchas gracias, Tania. Compañeras, ¿alguna pregunta más? Yo más que pregunta, quiero decirla que es que en León los cazurrines somos un poco cerradines. Como leonesa me incluyo. Entonces el problema es bastante, además que hay muchos sitios donde no llega la cobertura, mucha despoblación, porque hay municipios muy entre montañas, cuenca minera, sabemos cómo va todo esto, y Mm, hay muchas mujeres que siguen sin poder acceder a Internet, viven en pueblos con muy poca gente y pues eso sigue dando vergüenza contar, contar las cosas. Y si luego, va, mujer, esto ha pasado toda la vida, porque yo cuando era pequeña en mi pueblo sabíamos que un hombre pegaba a su mujer, que la arrancaba mechones de pelo y lo sabíamos todo el mundo y nadie hacía nada. Porque por lo visto ya el padre pegaba a la madre y eso pasó a los hijos también. Y entonces quiero decir que el León es bastante mm, muchos municipios no son difíciles, pero León tiene lugares de muy difícil acceso mm. todavía. Eh, Creo que alguno aún, los coches no sé si entran hasta dentro de- del Sí. pueblo y entonces es mucho más difícil. Y cuando vaya a León la próxima vez, me voy a pasar por Reino de León porque allí vive mi tía y conozco muy bien esa calle y yo vivo muy cerca también de allí. Vivo muy Qué cerca también. bien. Pues vamos, bienvenida serás. Estoy encantada de poder compartir estos conocimientos con personas que vivís en otro punto geográfico, pero que sois de la tierra. O sea que encantada. Y respecto a lo que dices, es verdad que el ámbito rural es la gran asignatura pendiente para tanto para organizaciones como para profesionales. Sabemos de situaciones de violencia de género de las mujeres rurales. Yo cuando trabajé en casa de acogida me llamaba la atención y era muy asombroso como ver que había mujeres que estaban sufriendo ya no solamente violencia económica, sino otro tipo de violencia, normalmente la física además, y la psicológica básica, por supuesto, en ámbito rural y que decían, es que no voy a denunciar porque el guardia civil que me va a atender se toma el vermú con mi agresor. Entonces, claro, vemos esas situaciones que nosotras como profesionales nos llevamos las manos a la cabeza porque el ámbito rural es la evidencia más fehaciente de que hay recursos que no sirven, que no llegan a las mujeres que están en este tipo de desprotección. Entonces, como bien indicas, además en la provincia de León, que somos la España vaciada, muy vaciada, yo pertenezco al ámbito rural también y he visto estas situaciones. em, es la gran asignatura pendiente y donde muchas veces debemos de tener el foco. A lo mejor empezar por ahí para hacer luego acciones de más impacto o al revés, o llevar estas acciones de gran impacto también a ámbitos rurales, que es lo que va a posibilitar a las mujeres salir de esas situaciones de violencia de género. Muchas gracias. Hay otra pregunta por el chat. Ya, Tania, y estamos Sí, exprimiéndote al máximo. Pregunta Sara yo Arizcuren, ¿cómo encantada. se puede mejorar la respuesta institucional para que la violencia económica no quede solo reconocida en la ley, sino que esté acompañada de recursos reales y accesibles para las mujeres? Es una pregunta de examen esta, o sea, porque precisamente es uno de los grandes objetivos que nosotras tenemos también como
como programa. Por eso cuando explico el programa me gusta empezar a decir que es un programa que nace de la experiencia de la atención directa a mujeres. Y creo que eso es fundamental para establecer tanto recursos como legislación, como otro tipo de acciones que tengan que ver con la intervención, ¿no? Escuchar a las mujeres en situaciones de violencia, en este caso por continuar el hilo conductor de esta ponencia de violencia económica, hay que escuchar a las mujeres cómo han sufrido este tipo de situaciones para poder definir estas situaciones o estas manifestaciones de violencia económica y luego poder legislar sobre ellas. Y para mí, ya esto es una opinión muy personal, tenemos que trabajar en la prevención. No sirve de nada que la legislación tenga medidas punitivas contra los agresores, que también, pero tenemos que prevenir estas situaciones de violencia económica. Tenemos que enfocarnos en que las mujeres debemos tener empoderamiento en cuanto a las decisiones financieras. Debemos de confiar en nuestro criterio. No debemos de estar en una situación que nos permita la subordinación en este tipo de decisiones, ¿no? Es verdad que cuando digo ponemos el foco en las víctimas y parece que lo estoy volviendo a poner, no quiero llegar a ese término, sino lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes de que los roles y estereotipos marcan nuestras vidas y en este caso el rol de mujer sometida a unas decisiones patriarcales conlleva situaciones de violencia económica. Entonces, nosotras debemos de adquirir estas herramientas, también debemos de adquirir estos recursos de apoyo porque no necesariamente tenemos que saber de todo. Yo de bancos no tengo ni idea, pero sé a quién llamar, sé dónde dirigirme para asesorarme financieramente, ¿no? Entonces, eso para mí es lo básico, es lo importante. Y luego, claro, que la violencia económica no quede solamente recogida en la legislación. El ejemplo que os ponía de la ley 13/2009 de Castilla y León es el ejemplo práctico de esto. Está reconocida la violencia económica y además está definida, pero no dejamos de ver mujeres que nos cuentan situaciones que no son denunciables o que si son denunciables no van a llegar a ninguna parte, ¿no? Por eso también desde el programa estamos intentando sensibilizar tanto a operadores jurídicos como a fuerzas y cuerpos de seguridad para que recojan las denuncias de mujeres que están diciendo que se les está manipulando económicamente. Ya, pero te pegó, no. No me ha pegado nunca o no me ha insultado nunca, pero en el ámbito económico estoy sometida a sus decisiones o estoy sometida a sus presiones, ¿no? A sus chantajes. Entonces, bueno, ¿cómo se puede mejorar? Pues eso, pues escuchando principalmente a las mujeres. Creo que es lo más básico. Luego, si me permites, Yolanda, hay una pregunta también en el chat que he leído ahora. ¿Tenéis contemplado, de Leonor? Gracias, Leonor. ¿Tenéis contemplado la formación en los colegios a edades más tempranas? Hemos hecho alguna inversión. Hemos hecho, sobre todo, pues eso, aquí en forma más local, sí que hemos trabajado con institutos. Claro, tenemos que empezar en lo básico y lo básico es hablar de violencia de género, ¿no? Están muy sensibilizados con el término, y hablo especialmente en los hombres, en los chicos, están muy sensibilizados con el término, sensibilizados es que han oído hablar de él. Pero claro, hablar de violencia económica es complicado porque, bueno, no solamente la definición ya es un poco compleja, sino que además, como os digo, pues hay veces que resultan estos comentarios de no, si la que manda en mi casa es mi madre. Entonces, bueno, pues empezar a destruir todos estos estereotipos y estas opiniones o estas impresiones es difícil. Como, digamos, como objetivo del programa empezar en edades más tempranas, no tenemos prevención a público en general. Sí que es verdad que las compañeras, por ejemplo, las compañeras de COBIO, que también trabajan en la prevención de violencia económica, tienen un cómic. Un cómic que además es un material bastante accesible para definir situaciones de violencia económica en el ámbito de la adolescencia, para que se lleguen a sentir identificadas e identificados en cada uno de los papeles infringiendo violencia económica. Bueno, pues es el primer paso. Pero también gran reto en cuanto a la prevención. Uy, se nos acaba de ir las Quería, compañeras. no, Concha, quería, sí, que tienes la quería- mano. sí, quería preguntarte, Tania, respecto a la gestión económica doméstica en pareja, si tenéis algún material que se pueda. Es que no me he dado mucha cuenta si decías que teníais una guía o que teníais un paquete formativo sobre este Sí, tema.
Sí, mira, dentro de la guía de prevención de la violencia económica y abuso financiero, si te descargas el documento, hay un capítulo, un epígrafe dedicada precisamente a establecer buenas relaciones sanas económicas en el ámbito de la pareja. Y luego Claro. las compañeras de educación financiera también trabajan en la gestión económica financiera, además que tienen, bueno, no solamente desde el asesoramiento más individualizado, sino que creo, estoy hablando de memoria, también tienen una guía de gestión económica financiera básica para poder, pues eso, adquirir o manejar estos conocimientos o estas herramientas para poder hacer una buena gestión económica en pareja. No sé si, como te había entendido que igual mandabas algunos materiales, ¿podías mandar el enlace para esto que me estás comentando? Sí, la guía creo que os la he dejado por ahí colgada, la de prevención de violencia económica y la de las compañeras tengo que buscarla porque no sé si la han lanzado Ah, ya online o solo la tenemos en físico. Pero bueno, como os he dejado también mi correo electrónico, que si queréis lo vuelvo a poner en el chat, os voy a pedir que me lo solicitéis, ¿vale? Para acordarme y que os lo pueda reenviar cuando tenga el documento online. Sí, estamos ujú. recogiendo también todos los enlaces que estás enviando para luego Genial, compartirlos. Ujú. genial, perfecto. Sí, Eva, y no sé si queda tiempo, es que como he entrado un poco tarde, no sé si quedaba tiempo. También, nos, sí que puedo preguntar otra cosa. sí, está Eva también que quería preguntar, me parece, ¿no, Eva? Ah, Sí. pues Sí. esto solamente es que si Tania, si sabías de algunas, yo qué sé, difusión de información y el impulso a la inversión bueno, pues en bolsa para mujeres, como que están poniendo en marcha aquí en Navarra, en la Caja Rural, están haciendo bastante difusión de estos, bueno, de estos temas. No sé si, si se está haciendo en otros sitios y luego, bueno, partir de dedicación prácticamente cero a la gestión económica en muchos casos o muy parcial, entrar directamente a la inversión parece que es un poco, yo qué sé, un salto excesivo. No sé si conocéis Mm. algunos efectos, no sé si positivos o negativos de estas acciones, si os Pues han llegado. la verdad es que no, sí que había oído la iniciativa de la Caja Rural vuestra, de la Caja Rural de Navarra, eh, y lo comparo un poquito, es verdad que no sé si hay otro tipo de acciones parecidos a esto, pero lo comparo un poquito a cuando a las mujeres se nos alienta a emprender. Bueno, pues la presidenta siempre dice que no todas tenemos que valer para todo, ni muchísimo menos, y que el empoderamiento económico empieza en la gestión económica básica del hogar, la cotidiana, porque es verdad que luego alentar a las mujeres a emprender como si fuera una salida laboral más es muy peligroso, ¿no? Porque hay muchas mujeres que se embarcan en una situación en la que, bueno, pues hay muchas probabilidades de que las cosas salgan mal y que si desconocemos las consecuencias nos vemos enroladas en una situación que muchas veces es de estudio para la ley de segunda oportunidad, ¿no? Que se adquieren un montón de deudas que luego son difíciles de, de- de- de desatar, de desenlazar. Eh, o sea, solamente te puedo dar una opinión personal sobre esto y creo que efectivamente no es una iniciativa que tenga que ver con la prevención de violencia económica. Creo que es una iniciativa mucho más financiera que a lo mejor persigue otros objetivos empresariales o otros objetivos privados y creo que nosotras vamos mucho, vamos, o pienso que vamos mucho más allá, que el empoderamiento económico de las mujeres no es darnos dinero, no es alentarnos a emprender ni alentarnos a salir en bolsa. El empoderamiento económico es romper esos roles que nos llevan al trabajo doméstico, a lo más tradicional. El empoderamiento económico es ofrecernos las herramientas y la información necesaria y suficiente como para tomar decisiones informadas, decisiones entonces correctas y también, como digo, pues, elevarnos a posiciones que en muchos casos estamos relegadas, que cuando hablamos de dinero siempre nos imaginamos a ese señor con traje y un maletín. Bueno, pues, ¿por qué no nosotras, ¿no? Llegar a esos ámbitos de poder y a esos ámbitos de decisión. Pues creo que vamos un poco más enfocadas a lo más público, digamos, no al ámbito privado.
Vale, pues muchas gracias, por todo Jorge, yo y quería hacer una pregunta, si todavía hay Estaba Eva, tiempo. creo, por ahí antes, que nos veo a todas. Bueno, Entonces, yo Espera, simplemente, yo aparte de felicitarte, Tania, todo lo como has explicado, que lo has hecho muy, desde luego que nos ha quedado todo bastante claro y con ganas de saber más. Sí que lo único que quería hacer plantear una cuestión, que es todo lo que estamos hablando, que viene de la experiencia de trabajar con mujeres que han sufrido este tipo de violencia y desde la práctica tenemos que, al hacer esa respuesta que pretendemos que haya una respuesta institucional, tenemos que vincularlo con la violencia estructural económica que hay hacia las mujeres. Porque no solamente es la brecha salarial, está la brecha de los cuidados, está la brecha, ¿no?, en las pensiones. Creo que hay una violencia estructural que luego hace que a nivel ya de relación de pareja o expareja aparezcan estas manifestaciones. Entonces, claro, cuando hablabas, y me parece muy bueno señalar, ¿no?, que esas cuentas, ¿no?, conjunta y esas cuentas separadas, pero también habrá que entonces empezar a ponerle valor también al trabajo que hacemos las mujeres en los cuidados, porque si no siempre vamos a salir con la cuenta a menos cero, o sea, a menos, sí, porque si no, en su cuenta va a ser, yo sí que hemos detectado también el tipo de violencia, que lo hemos comentado alguna vez, en parejas jóvenes con el mito de la igualdad, que ellos trabajan en la industria y tienen unos sueldos muy buenos y ellas en los comercios y tienen unos sueldos muy bajos, pero ponen todo a medias, los gastos son a medias. Y claro, ahí hay una parte de, vale, los gastos a medias, pero también te ocuparás de todo a medias, porque si no, ya estamos otra vez. Entonces, me parece muy importante todo lo que has comentado, pero vincularlo siempre con esa violencia estructural que nos hace ser siempre las pobres, incluso cuando estás en espacios, ¿no?, que no están, ¿no?, de una violencia igual explícita, pero también seguimos, ¿no? Y muchas gracias. sí, muy acertado lo que comentas, Eva, y es que además se me vienen a la cabeza también conversaciones tanto con profesionales como con mujeres víctimas, como con usuarias en general, ¿no? Cuando dices este 50% de los gastos, ya sí, bueno, 50% de tu sueldo y 50% del mío, vamos a ver lo que es. ¿No? Porque, claro, las mujeres desgraciadamente tenemos esa situación de brecha laboral en la que o bien cobramos menos o bien estamos enfocadas a trabajos mucho más precarizados o bien, como decía antes, estamos enfocadas a reducir nuestra jornada laboral, por tanto, tener sueldos menores. Y solamente por señalar un apunte, cuando ofrezco este tipo de formaciones, también en ámbitos de adolescentes más jóvenes, no solamente vinculados a los colegios, sino que vienen por otras circunstancias, me gusta hacerles pensar que si pueden acceder a esos trabajos, pues eso, de la industria, esos trabajos que tengan sueldos mucho más altos, es porque hay alguien en casa que les espera con la cena hecha, ¿no? Porque si no te esperaran con la cena hecha, pues probablemente no pudieras trabajar 10 horas y tuvieras el sueldo que tienes, o probablemente decidieras no trabajar un sábado, pues porque precisamente has estado toda la semana trabajando y tratando de mantenerte. Entonces, cuando hay una persona que te está elevando para que tengas esa posición, ese trabajo también se tiene que reconocer y precisamente hablo del trabajo de cuidados y por eso también me gusta mucho recalcar que el trabajo doméstico es el único trabajo en todo el mercado laboral que no está contemplado en el mercado laboral. Entonces es el único trabajo que no genera ingresos, que no genera derechos laborales y que además casualmente se nos está enfocando a que nosotras debemos de encargarnos de ese trabajo. Entonces, bueno, pues como dices, esa violencia estructural hay que rascar mucho más allá de las situaciones puntuales de la violencia económica en pareja. Sí, Alejandra, tenías ahí. Hola, buenas tardes. Primero felicitaros, de verdad, he estado escuchando muy atenta, son las cosas que de verdad sentimos las víctimas de violencia. Y felicitar también a la Fundación Isadora, que escuché que tienen psicólogos, abogados, que es un camino muy largo que nosotras queremos llegar y encontrarnos con eso, de tener abogados y psicólogos para las víctimas. También quería la pregunta era, eh, como ya tienen psicólogos, tienen abogados, escuché también social. ¿Hay alguna ayuda en la fundación de ustedes para estas mujeres víctimas, por ejemplo, en el caso de vivienda? Que muchas de las mujeres que están en mi asociación han tenido que volver con sus maltratadores porque no tienen dónde vivir.
Dicen, Sí, este pagaba el piso por lo menos y mis hijos tenían una habitación, tenían donde dormir. sí. Bueno, pues ojalá la tuviéramos. Me gustaría contestarte otra cosa, pero es verdad que nosotras, la fundación está constituida jurídicamente como fundación, pero no dejamos de ser una entidad social, es una ONG. Entonces, nosotras lo único que en lo que podemos trabajar es en el asesoramiento en el enfoque hacia otros recursos públicos principalmente. Entonces, el tema de la vivienda es algo que nosotras vemos que la necesidad de muchas mujeres para romper ese ciclo de violencia de género es salir de esa vivienda y las respuestas que tenemos muchas veces es o bien hablar con el entorno de las víctimas para ver quién le puede hacer esa red o esa sujeción o bien enfocarlas a recursos públicos que son las redes de asistencia de casas de acogida para víctimas de violencia de sus hijos e hijas. La fundación bueno, tenía ese servicio de casa de acogida hasta el año 2020. Desde el año 91 fueron casi 30 años de gestión del recurso. Se acogían a víctimas de todo el territorio español, no solamente de la ciudad de León, a través de la Junta de Castilla y León, de la Red de Atención a Víctimas, y lo que nosotras ofrecíamos desde ahí era ese recurso habitacional de vivienda para que las mujeres en situación de emergencia pudieran salir de su relación de violencia y luego ese inicio de proceso de recuperación, ese asesoramiento jurídico, ese asesoramiento laboral y ese psicológico y social para que pudieran establecer como las primeras bases para luego que pudieran continuar viviendo de forma autónoma. Nosotras ya no ofrecemos el servicio, como digo, cerró en el 2020, pero bueno, siempre sabemos y tenemos esa red de contactos para poder derivar a las mujeres a otros recursos públicos, pero no contamos con recursos privados para poder ofrecer respuestas. Muchas gracias. Gracias, compañeras. ¿Alguna pregunta más? O ya son las 7:05, vamos bien en el tiempo. Sí, Si tenéis algún comentario más, si no, también como Tania nos ha dado amablemente su correo, que te tendremos muy sí, presente, cualquier cosa, por supuesto, o a través nuestra o directamente le escribís a Tania, consultaremos desde luego la página web de la Fundación y todos los recursos que nos has proporcionado. Y recordad que hemos grabado también la presentación para poder compartirla con todas vosotras y con el resto de la sociedad de Confin. Y seguiremos trabajando, vamos, este es el inicio que justo a través de Isasi cuando nos habló de vosotras, pues yo creo que de una colaboración interesante. Aquí estamos muy, muy interesadas en trabajar el tema de la violencia económica de género económica y luego también una cosa importante, ¿no? que ya se ha dicho que es el trabajo. Ana. Ana, Ana que estaba, no sé si aplaudiendo, pidiendo, Ajá. no Sí. sé, yo creo que estaba aplaudiendo, que es el trabajo con, bueno, con la clase política, desde luego, porque no solo insistir en que las leyes, estaba consultando la ley 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, la ley foral, y la definición creo que cambia el ámbito familiar por convivencia de la pareja. O sea, la definición es muy parecida a la ley de Castilla y León, la definición de violencia económica. Pero efectivamente, como las palabras lo soportan todo y el papel también, luego hay que tener esos recursos para poder trabajar con estas mujeres víctimas y trabajar, como Concha siempre dice, en la prevención y desde luego en el empoderamiento económico de las mujeres para que no se vean en estas situaciones, ¿no? Si atajamos las situaciones desde el inicio, pues no tenemos por qué continuar, o sea, no nos encontraríamos con este tipo de cosas. Así que, compañeras, sí, Nada, Mónica solo me va a que decir. informar que vamos a enviar a todas las que están apuntadas los enlaces para que veáis los vídeos que están muy, muy interesantes, Ujú, el material de la encuesta, el enlace para que veamos también, porque es muy interesante la experiencia de la encuesta y lo que Tania considere que también podemos ir adjuntando. O ujú. sea, os enviaremos por correo a vosotras. Vale. genial. Pues Sí, muchísimas gracias. Sí, Tania, y lo dicho, y el correo.
estamos accesibles, tanto yo Sí, como el resto de mis compañeras. Os voy a dejar en el chat ahora mismo el correo electrónico para que si hay alguien que necesita algo muy concreto y muy puntual me lo pueda solicitar. Y nada más, muchas gracias por el espacio. Ha sido un placer compartir con vosotras todos estos conocimientos y confío en que estemos en contacto para prevenir contra la violencia económica hacia las mujeres. Así que Seguro que sí. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a todas. Y bueno, nos veremos pronto. Igual no antes de que termine el año, pero en todo caso, ya lo que nos queda es desear pues, unos felices días y en 2026 seguimos dando caña. eso es. Gracias, compañeras. muchas gracias, Igualmente. Tania. Hasta Gracias luego. Gracias, por gracias estar a aquí. todas. Chao.